exagerar los sentimientos, pero hay otras que pueden tener reacciones histéricas, como le decía, en el caso del compañero que pudo haber reaccionado mal, se puso mal por lo que yo le dije. Ahora, la afectividad como dimensión autónoma y originaria de la persona. La afectividad como dimensión autónoma, o sea, quiere decir que es propio de ella misma, propio de la persona. La escasa atención que la filosofía ha dedicado a la afectividad por razones que acabamos de analizar, por razones que quizás porque pudo haber sido pudo haber sido muy cursi para ellos analizar lo que es este tema. Aristóteles en concreto designa el término pasión por los movimientos de apetito sensitivos por la aprehensión del bien y del mal, con alguna, con alguna mutación contemporánea del estado natural al no natural. Bueno, ahora vamos con lo que es el segundo tema, con el segundo tema que a mí me toca, que es la efectividad corporal. Bueno, la efectividad corporal dice que son los sentimientos sensibles. A nivel corporal existen fundamentalmente dos tipos de sentimientos o asociaciones. El primero está ligado a las sensaciones que contemplamos con los órganos de los sentidos y los otros receptores corporal y los que integran experiencias como el dolor, el placer, el calor, el frío, es decir, sensaciones de movimiento, por decirlo así. Estas son unitarias, o sea, quiere decir de que ese es el placer, esto es como del presente. Estas, estas sensaciones tienen que ser del presente, porque tiene que pasarme de algo que yo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque no puedo sentir el dolor, pero no puedo recordarlo, si no sería otro tipo de sensación. Al igual que el placer puedo vivirlo, pero el placer no puedo recordarlo exactamente como lo pude estar viviendo. Los sentimientos corporales. El segundo tipo de afectividad se caracteriza por afectar el cuerpo en su totalidad. O sea, ¿a qué quiere llegar esto? Si yo estoy cansado, si yo llego de la universidad, por decirlo así, llego de la universidad a hacer tarea, ya me siento cansado. Ese cansancio que yo siento me hace sentirme débil completamente, o sea, en todo el cuerpo. En todo el cuerpo me hace sentirme un poco débil y quizás lo único que quiero es descansar. Lo que hace es mi cuerpo siente de manera global todo lo que yo siento. Si yo he llegado de jugar, por decirlo así, acabo de llegar de jugar, mi cuerpo va a sentir ese cansancio y lo va a sentir todo, mis manos, quizás va a sentir mi cuerpo, mis pies, todo mi cuerpo se va a sentir, todo de manera global, se va a sentir cansado y lo único que voy a querer es descansar. Bueno, ahora le digo gracias por su atención y espero que mis compañeros traten de explicarle al menos los siguientes temas y muchas gracias por escucharme. Según la Real Academia Española, una emoción es un estado de ánimo producido por las impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos con frecuencia que se traducen a gestos, acciones u otras formas de expresión. Más en concreto, nosotros vamos a entender una emoción por emoción a una vivencia subjetiva que posee una cierta intensidad, carácter puntual y manifestaciones fisiológicas patentes. Si me dan una mala noticia, por ejemplo, me emociono,
mi pulso es más fuerte, mi corazón se acelera, me pongo más nervioso. Sin embargo, al paso del tiempo, poco a poco o mucho, la emoción en cuanto desaparece o pierde intensidad, dejándolo en un lugar, en algunos casos, a sensaciones interiores más profundas o más estables, es el sentimiento. La emoción, además, por ser una reacción ante un hecho, es intencional, es decir, existe en relación con el objeto que lo provoca y su causa. En cambio, el sentimiento se diferencia de la emoción en que es más persistente, o sea que dura más, es más profundo y más espiritual, y su manifestación externa es mucho más débil que la de una emoción. En estado también, los psicólogos han intentado establecer si cada sentimiento produce relaciones fisiológicas específicas. Hay algunas indicaciones de que esto podría ser cierto o que también podría ser falso, puesto que algunos sentimientos generalmente se asocian con determinadas reacciones corporales. Por ejemplo, el iracundo se pone rojo como un tomate, mientras que quien tiene miedo siente el pecho oprimido y un nudo en la boca del estómago. Pero a pesar de estas indicaciones, la persona resulta ser lo suficientemente compleja para que en la práctica resulte muy difícil de asociar sentimientos concretos con pautas específicas determinadas. Incluso se dan reacciones fisiológicas similares ante sentimientos complejos completamente distintos. Por ejemplo, uno puede ponerse blanco tanto de miedo como de ira, lo que significa que al fin de cuentas que no es posible discriminar los sentimientos a través de las reacciones corporales. Las dimensiones corporales de los sentimientos tienen además aspectos de tanta importancia como la reacción fisiológica, la manifestación externa o expresión externa. Los sentimientos, a diferencia, por ejemplo, de los procesos cognitivos, se caracterizan porque tienden a ser exteriorizados y expresados corporalmente. No se trata solamente de que surjan al exterior a través de reacciones orgánicas, que es la de una emoción. En estado habitual del alma, del yo, más que una reacción ante algo que nos sucede. La alegría, por ejemplo, es un ejemplo de sentimiento, porque eso es mucho más persistente en nuestra alma. Estoy alegre como situación estable, no como una respuesta emocional puntual, y eso se manifiesta en mi actitud serena, confiada y satisfecha. Pero no es estridente, el sentimiento es mucho más débil, lo cual no quiere decir que no exista, al contrario, sí existe el sentimiento. Pero al tratarse del estado del alma, causa es mucho más veces indirecta. Además, en otras ocasiones, es más bien el resultado de acumularlo. De hecho, a veces podemos darnos cuenta que estamos más tristes, pero no sabemos por qué. Y debemos hacer un esfuerzo de introspección y análisis retrospectivo para identificar los motivos. De todos modos, la distinción entre emoción y sentimiento no es tan nítida como debería creerse o como podría parecer. Es cierto que la alegría, por ejemplo, se da habitualmente en un estado del alma, pero también hay noticias que nos suponen una gran alegría y en sentido comparten características con las emociones, intencionalidad, manifestaciones como físicas, como dar saltos, llorar, gritar, etc. Como que las reacciones controladas, como que se pone rojo de vergüenza, sino que por su propia naturaleza tienden a ser expresadas. Si estoy alegre, sonrío o me río carcajadas. Pero al contrario, estoy enfadado, me enfurezco y adopto una posición facial muy determinada. Gracias. Continuar sobre mi compañero Juan, que habló del subtema 3 de la afectividad psíquica, literal C, estructura de la experiencia sentimental. El psicólogo estadounidense William James, en colaboración del psicólogo danés Karl Lange, en
propusieron a finales del siglo XIX inicios del siglo XX, una interpretación que en el principio parece chocar con los principios de las leyes de la lógica y del sentido común. Para ellos, la emoción surge surge posterioridamente a las manifestaciones filosóficas, es que se producen en el cuerpo. En palabras, primero es el estímulo, luego las reacciones filosóficas y por último las emociones. En un momento William James dijo que no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. Esto que dice William James, como lo anterior que hemos dicho de la teoría que estos psicólogos desarrollaron, nos dice que la teoría en un principio choca contra los principios de la lógica y del sentido común. Esto dice James, que esto que dice James es ilógico, porque dice que llora porque está triste, sino que está triste porque llora. Pues tiene un poco de lógica, pero ha de ser ilógico, porque lloramos porque estamos tristes, porque nos está pasando algo en nuestra vida que nos hace, que nos está haciendo que estemos tristes, y por esa forma que estamos tristes es que lloramos. Pues no sé si él tiene la lógica o esta explicación puede ser que esté ilógica. El D, literal D, la estructuración afectiva de la realidad. Los sentimientos son estados del yo. ¿Esto qué quiere decir? Que los sentimientos son míos, son propios. Sus sentimientos son suyos, son propios sus sentimientos, porque usted puede estar en un funeral y usted por dentro esté, no sé, tal vez esté feliz o sienta otra cosa que no sea dolor o tristeza porque está alguien ahí fallecido, ¿verdad? Otro ejemplo puede ser un amor. Una persona tiene el sentimiento de dar amor, de poder dar ese amor que a otra persona. Otro ejemplo puede ser las emociones, la adrenalina que usted puede tener cuando esté en el estadio, digamos acá en el Oscar Quiteño, la emoción que usted tiene cuando esté viendo al FAS y el FAS echa un gol, usted se altera, se emociona, grita, salta, una adrenalina inmensa que se llega, pero la emoción es fuerte, hasta ahí estás gritando y todo, y te cansas hasta que tu voz ya no se escucha, queda ronca completamente, tu voz queda nula. Hasta ahí es que puede ser que esta persona o tú mismo tenga esa gran emoción. Literal la importancia del gusto y la educación sentimental. La necesidad de educar los sentimientos nace fundamentalmente de la imposibilidad de que la arquitectura sentimental tenga como un criterio único y definitivo a los gustos, a las preferencias, a lo que le gusta hacer a una persona. A mí, la arquitectura sentimental no puede estudiar, como le digo, no puede estudiar en mi personal para poder sacar un único detalle de mí. Gracias. Continuando con nuestra exposición, vamos a continuar con el cuarto subtema, el corazón y la afectividad espiritual. Las características de la afectividad espiritual. Existe por último lo que es el tercer tipo de afectividad, más elevado que la corporal y los sentimientos.
a la que le podemos denominar afectividad espiritual. Esta modalidad afectiva es la que llega a las zonas más profundas a las más altas del hombre y toca con sus dedos nuestro corazón. Un exceso de ira que nos afecta e incluso nos puede alterar de manera importante, pero no nos conmueve ni alcanza los estratos más profundos de nuestro ser, lo que es que permanece en la superficie, quizá como una gran tormenta que cambia toda la faz del mar, pero deja inmutadas las profundidades. En ocasiones la afectividad espiritual surge quizás no de una acción propia de nosotros, sino de una acción ajena, como por ejemplo un acto de humildad, un acto heroico, un acto valiente. Nos emocionamos, nos sentimos afectados por esa acción que otras personas han realizado, quizás nos hacen sentirnos muy bien, nos llenan de mucho placer saber, ver cómo otras personas quizás pueden hacer algo, o también se puede dar lo que es el caso contrario, con lo que es la atrocidad, la barbarie, como una persona puede provocar tanto daño, como nuestro entorno puede hacer mucho daño a nuestra humanidad, lo que nos llena como de dolor, ver cómo suceden esas cosas. O sea, es el caso contrario a, a lo que explicaba anteriormente, que quizás esto no surge de algo propio de nosotros, sino de algo ajeno que nos emocionamos. Quizás esto ha sido poco de lo que le he hablado acerca de las características de la afectividad espiritual, porque quizás no estaba muy preparado, pero igual, muchas gracias, feliz día.